Vamos a repasar un poco de la primera clase para que no se olviden, porque necesito que conozcan muy bien estas herramientas y también sus significados, ¿ya? Cuando hemos visto la gramática en realidad es una ciencia que se encarga de estudiar o regular el uso de las palabras, ¿no? Es el propósito de la gramática. Es una ciencia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de estudiar una gramática y saber empíricamente la gramática? ¿Ya? Alguna vez ustedes, por ejemplo, verán que existen personas que son mecánicos empíricos y muchos han aprendido observando, viendo cómo se hace y con dificultad pueden hacer muchas cosas, pueden arreglar un auto, pueden hacer muchas cosas, pero sin embargo, un mecánico que ha estudiado ingeniería automotriz es muy diferente. A pesar de que puede ser que no sea muy preparado, o puede ser su conocimiento muy básico, ¿no? Sin embargo, esa preparación y el haber estudiado mm, profesionalmente mecánica automotriz le facilita y le permite tener unas herramientas más amplias y conocer de una manera más ah, perspicaz, más, como dice, objetiva acerca de todo lo que es la ingeniería, ¿no? De todos los elementos de lo que compone un motor, ¿no? Y bueno, a razón de esto, entonces, la diferencia es enorme, porque al fin y al cabo, el que ha conocido empíricamente muchas de esas herramientas, las conoce, puede identificarlas, pero no conoce la proporción y el uso. Tampoco no conoce la relación de términos y su alcance, ¿no? En cambio, una persona que se ha preparado puede conocer con facilidad y determinar, ¿no? Y ver a ciertos cambios, actitudes y dar conceptos de esos temas. Ahora, piense que cuando hemos visto el uso de la gramática, hemos comprendido que existen ramas de la gramática. Aquí yo les he enviado las ramas de la gramática, ¿ya? Voy a aumentar para que se vea más fácil. Entonces, esas ramas de la gramática comprendían la semántica, que es el significado de las palabras, la morfología, que es la forma de las palabras, la sintaxis, que es la función de las palabras, la fonética. A partir de aquí, fíjense que hay una diferencia, porque estos tres son los más importantes, ¿ya? Estos sí son importantes, pero estos nos van a servir cuando ya hagamos un estudio un poco más profundo del idioma. Mientras tanto, estos son los que más usamos, ¿ya? Semántica, morfología y sintaxis. De este grupo también viene posteriormente la fonética, que es la forma de pronunciación de las palabras, la ortología, que es la correcta pronunciación, ¿ya? Y también la ortografía, que es la redacción, cómo se redactan las palabras, y la pragmática, que tiene que ver con el contexto. Un poco vamos a analizar estos puntos en la primera parte, después vamos a cambiar directamente ya la gramática nuevamente, ¿no? Un- Para entender esto tenemos que remitirnos a que existen 7 tipos de palabras, ¿ya? Dentro de estos van a encontrar el sustantivo, ¿no? Esas palabras que se refieren al nombre, les había dicho nombre, objeto, cosa, o animal, ¿no? Al artículo, el artículo es sencillo, dice determina el nombre, ¿no? Determina el nombre. Entonces, el, la, los, las, por eso se usa ahí, ¿no? Determinan el nombre, la parte genérica. El adjetivo, ¿ya? Que siempre deben recordar que modifica el nombre, ¿ya? Modifica el nombre. Modifica ah, o califica, o vamos a ver esto, ¿ya? Pero en especial tenemos que darnos cuenta que modifica el nombre. El pronombre, que lo hemos visto, la idea de este pronombre es sustituir al nombre, sea antes o después, ¿no? Sustituye al nombre.
El verbo es el estado o la acción de un sujeto o de una palabra, ¿no? Que de pronto nos va a mostrar en una oración que el verbo nos habla de un estado o la acción del sujeto o del sustantivo, ¿ya? El adverbio ad, que está adjunto, puede estar antes o después. La idea del adverbio es que modifica al verbo o a veces modifica al adverbio o al adjetivo, ¿ya? Puede modificar al adverbio, al adjetivo o al adverbio. Dentro de esos tenemos preposiciones, ¿ya? Las preposiciones conectan palabras. Las conjunciones, ¿no? Conectan oraciones, ¿ya? Y la intercesión nos da emociones, nos describe emociones. Esa es la forma más sencilla, es el cuadro más simple para entender todo este tipo de siete palabras, ¿ya? Cómo vamos armando las palabras y cómo se marca dentro de las oraciones. Aquí hay un ejemplo que yo estaba poniendo, todavía voy a hacer otro, pero el libro de Cotos tiene que usarlo bastante para entender más, ¿ya? Fíjense que aquí hay una palabra que es adjetivo, ¿ya? ¿De cómo yo sé que es adjetivo? ¿Ya? Y de cómo yo sé que aquí hay adjetivo y uno es sustantivo, ¿ya? Cualquier, ¿ya? La lógica dice que el adjetivo tiene que estar al lado del sustantivo, ¿no? Fíjense. En este caso, la primera palabra está siendo manejada como forma de sustantivo. Y en este caso está formando como parte de un adjetivo. Y ahorita vamos a ver eso. Ah, la segunda parte, ¿ya? Es un ejemplo que lo vamos a tomar después. Tenemos que diferenciar porque dentro de los adjetivos, aquí hay cuándo es adjetivo y cuándo es pronombre, ¿ya? Es lo que tenemos que ver, ¿ya? Es lo que tenemos que identificar. Bueno, lo vamos a dejar ahí pendiente para hacer el ejercicio. Vamos a seguir viendo justamente este grupo. Vamos a definirlo rápidamente para recordar de una forma más sencilla todo aquello que hemos visto ya, para entrar a este punto, ¿ya? La semántica es el primer punto que estamos tocando aquí, ¿no? Que es el significado, ¿ya? La semántica nos habla de las relaciones léxicas, de la forma en la cual habla del estudio del significado de las palabras, ¿ya? Por eso que existe semántica léxica, semántica oracional y semántica del discurso. La semántica del discurso la conoce también como pragmática, ¿ya? Y esto dependiendo del contexto que se emite una palabra determinada según su significado. Ahora, dentro de esto, ¿no? La semántica es el estudio del significado. Recuerden esto, ¿ya? Bien. Y de aquí que la semántica léxica es el estudio de lo que dice, que denotan las palabras de una lengua. Mira los significados, sean denotativos o connotativos, ¿ya? Sean por estilo o forma afectiva, sea gramatical o léxico, ¿ya? Entonces, lo que nos explica es el uso de las palabras, ¿no? Es el estudio de cómo más o menos las palabras tienen un significado, ¿no? Tienen un tipo de significado cada palabra, ¿ya? De ahí que la semántica se aboca a tener un enfoque más que todo de ver el significado de palabra. Y para eso voy a usar el léxico, la léxico, ¿no? O el léxico, que es el estudio justamente de esas palabras según su estilo, efecto, ¿no? Procedencia, ¿no? Cualidades y otras cosas más que se miran en tipos de palabras. Dentro de estos significados hay denotativo y connotativo que les he dicho, ¿ya?
Cuando hablamos de forma denotativa, hablamos del carácter del objeto del sujeto, carácter del objetivo de los sujetos. Por ejemplo, aquí otoño, ¿no? En la semántica nos habla de una estación del año. El cisne nos da, según el léxico, un ave del cuello largo. En la forma connotativa, otoño, ¿no? Fíjense, la forma connotativa de un significado de asociación, en forma como una carga emotiva, ¿no? O asociativa. De ahí que otoño, para muchos, la forma connotativa de tristeza, cisne, elegancia, ¿no? Entonces, fíjense, el tipo de significado va a depender mucho si es denotativo o connotativo, ¿ya? ¿Ya? Connotativo de acuerdo a la experiencia o significado emotivo, ¿ya? Y denotativo en cuanto al objeto. Dentro de esos tipos de significado, también existe la forma gramatical y léxica, ¿ya? De la semántica. De aquí que cuando miramos la forma gramatical es pues mediante morfemas, que les había dicho. Los morfemas gramaticales se expresan por medio de sustantivos y adjetivos, sean de género o número, ¿ya? Y para eso van a usar, ¿no? Cambios en la forma de escribir, en su sintaxis, en la forma de desinencias, sea por género y número, ¿ya? Aquí está el ejemplo. Y en los verbos, ¿no? También puede expresarse según su desinencia verbal. Bien, aquí hay una raíz y su desinencia, ¿no? En el léxico expresa mediante una raíz y los afijos, ¿no? Los afijos. Los afijos implican prefijos y sufijos, ¿ya? Esos son los afijos. Son prefijos y sufijos. Afijos es fuera de, ¿ya? Aquí hay una raíz verbal, aquí hay un afijo y otro afijo. En realidad es un prefijo y es un sufijo. También vemos en su tipo de significado por medio del estilo o la forma afectiva, ¿ya? Vemos el significado por medio del estilo y la forma afectiva. Cuando hablamos de estilo, hablamos de la variación social, geográfica y temporal, ¿ya? Ah, bueno, aspectos sociales. Aquí, por ejemplo, yo podría usar un término más distintivo de nuestro acervo y podría decir, por ejemplo, mm, una palabra típica que nosotros podemos usar, que es ah, chala, ¿no? Que es del choclo ¿no? Sus hojas. Entonces hay una variación social. ¿Cómo yo uso esa variante social? O en lugar a una expresión típica también podría ser manta, ¿no? Ah, tocuyo o expresiones sociales típicas relacionadas con nuestro entorno de sociocultural, ¿ya? Geográfica, ¿no? Ah, también tiene que ver con el uso de que a veces hay palabras que vamos a usar, por ejemplo, pollera, que es un vestido, pero geográficamente es un vestido, ¿no? Pero nosotros decimos pollera, por ejemplo. Ahora, de forma temporal, ¿no? Hablamos de algo que cambia, es cambiante. Entonces, estábamos hablando de emporio, ¿no? Este es un término malón que se usa para decir algo, algo perverso, si mal no me equivoco. No me acuerdo ya mucho esta palabra. Creo que sí. Pero bueno, sí, malón es a veces una figura más que todo que se usa, es una palabra argentina, perdón, donde habla de sonido metálico, ¿no? Eh, Relacionado con el tema de música más que todo, ¿ya? Ahora, en la forma afectiva, ¿no? El lenguaje puede ser funcional al lenguaje, de ahí que podemos usar, es muy blanquito, blancucho, blan, ah, negrito, ¿no? Son temas que usamos en cuanto al lenguaje afectivo, ¿ya?
En síntesis, por eso encontramos tipos de significado y hay denotativos, gramaticales, estílicos y afectivos. ¿Ah? Entonces, eso en cuanto a la semántica. Entonces, para esto nosotros lo que hacemos es categorizar. ¿Por qué categorizamos? Porque sencillamente decidimos determinar una palabra ah, bajo distintas características. Y de ahí que cuando hacemos categorización, por ejemplo, hacemos uso de ciertos mecanismos de información obtenidos de acuerdo a lo que miramos, observamos y a las variantes que vemos en ciertas cosas, ¿ya? Y de ahí que esas variantes se van a ir a dar de acuerdo a su generalidad, al cuarto, de acuerdo también a la discriminación y a la abstracción. Entonces, esas son formas de categorizar una palabra, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante categorizar? Porque hay niveles que se hacen categorizaciones de palabras para dar un significado o una idea diferente y para llegar a una forma conceptual de acuerdo a una discriminación social general hasta llegar a una discriminación más específica, ¿ya? Y para eso lo que se hace es relacionar lo que llamamos los léxicos, ¿ya? Las relaciones léxicas que se usan para qué? Para establecer significados de palabras. Y esas palabras se dividen en cinco partes, ¿ya? Cuando hacen las relaciones léxicas. De ahí que existen sinónimos, antonimias, polisemias, homonimias, hiper o hiponimias, ¿ya? Entonces, son las cuatro categorizaciones en cuanto a las relaciones léxicas. Cuando ustedes van a encontrar un diccionario léxico, sea de cualquier idioma, es este tipo de categorías que existen. Por ejemplo, los sinónimos, ¿no? Fíjense, ¿cómo está siendo catalogado? ¿Ya? Entonces, fíjense, una sinonimia, feliz, contento, ¿ya? Una antonimia, feliz, triste. Una polisemia, cresta, que entre paréntesis puede ser de ola o del gallo, ¿ya? Porque puede ser una ola, por eso le llaman cresta, a, a cresta lacustre, algo así creo que le llaman en algunos lugares. Y en el otro lado el cobre, en la homonimia, que es metal o verbo para cobrar, ¿ya? Fíjense, puede ser metal o verbo para cobrar. Y aquí, en la hipero o hipotimia, animal, gato, con formas relacionadas para establecer significados de las palabras. Pues, ¿cómo se catalogan? De acuerdo a contenido, ¿ya? Y cómo llegan a ser, por un lado, iguales, diferentes, variadas, ¿ya? Ah, o relacionadas, ¿ya? Sobre o bajo, ¿ya? Bajo una regla. Entonces, por eso, gato o animal, eh, el gato está por abajo, el animal es el conjunto. Entonces, son relaciones de palabras, de acuerdo a cómo están estructuradas cada una de estas palabras, ¿ya? Entonces, aquí hay una sinonimia que habla de relación, semejanza de identidad, ¿ya? Y para eso hay criterios. Este pedido yo los voy a enviar, ¿ya? Voy a apurarme porque tengo que entrar a la gramática, ¿ya? La sinonimia, que habla, aquí hay unos pequeños ejemplos, pero uno, tienden, dice, a la misma función gramatical, ¿no? Son adjetivos y no modifican el sentido de la oración, ¿ya? Fíjense, aquí está mostrando adjetivos, ¿ya? Adjetivos. Aquí hay el artículo, el sujeto, el adjetivo, el verbo, ¿ya? Los niños pequeños son muy traviesos, ¿ya? Los chicos, chicos es una forma de adjetivar igual, ¿ya? Bien. La antonimia, que es la relación de oposición de criterios, de significados, ¿no? De dos o más palabras, pero en especial de dos palabras, ¿ya?
Y esos criterios determinan una misma función gramatical, significados opuestos y pertenencias en una misma variante o variable, ¿no? Como dice ahí. Bien, aquí tenemos la antonimia, ¿ya? Que justamente lo que habíamos visto, ¿no? Ah, ahora sí. Tenemos aquí la relación de tipos de antónimos. Cuando hablamos de antónimos, hablamos de antónimos con variables de valores múltiples y antónimos con variables de dos valores, ¿ya? Entonces, aquí hay ejemplos para mirar ese tipo de antónimos variables. ¿Por qué decimos valores múltiples? Porque tiene tres tipos de observaciones que se le dan a esas variantes. Primero, de tamaño grande, pequeño, ¿no? Fíjense, puede ser de acuerdo a su variable o valor, dice, ¿ya? Puede ser de acuerdo a su variable o valor. Y en otros casos son variables de dos o más, ¿ya? Por ejemplo, sano, enfermo, vacío, lleno. O sea, son sencillamente variaciones, ¿ya? Y antónimos, porque van variando de acuerdo a contrastar de tamaño, de forma, contrastes directamente de palabras, ¿ya? Contraste en cuanto a forma, tiempo y superficie, si mal no me equivoco, ¿ya? Entonces, es justamente ese tipo de palabras. Las polisemias, cuando hablamos del tipo de palabras, nos hablan de significados de relación, niveles de relación de palabras, ¿ya? Y hacen una comparación, tal vez de diferentes significados, pero idénticos en cuanto a su origen, en la etimología, ¿ya? Aquí hay ejemplos que se colocan para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Aquí hay, por ejemplo, la palabra cometa, que es astro, cometa, que sigue siendo juguete, pero en relación a su etimología, ¿no? Origen, la palabra es igual. Su significado varía, ¿ya? Y sus variantes pueden ser muchas, no solamente dos, sino pueden ser varios, ¿ya? Entonces, eso van a encontrar en los diccionarios igual. Homonimia, ¿ya? Cuando hablamos de los significados que no presentan ninguna relación, o sea, son palabras directamente que parecen ser diferentes en cuanto a su uso, pero comparten el mismo significado. Tienen diferentes significados a veces, ¿ya? En relación a las dos palabras, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, un significado, pero no presenta ninguna relación. En el caso, por ejemplo, de cobre, metal, no hay una relación aparente. Cobre, del verbo cobrar, ¿no? Fíjense, dos palabras, dos significados diferentes de una sola palabra, ¿ya? No tienen una relación, ¿no? Haz del verbo hacer y haz, ¿ya? De atar, manojo, ¿ya? Entonces son relaciones y dice homo, ¿ya? Que hablan de diferente. Relación, ninguna, ¿ya? Homo, como uno, pero diferente. Bien. Por eso dicen homógrafos y homófonos. Y de ahí que hay dos diferentes tipos. Pueden ser parciales totales. Y cuando hablamos de homógrafos, se refiere a la forma en la cual es escrita. ¿Ya? Piensen, cómo está escrito. Y cómo suena. ¿Ya? ¿Cómo está escrito? Parecidos. Pero no es lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra llama puede ser animal o puede ser verbo. La palabra nada puede ser una forma indefinida o puede ser el verbo nadar en su raíz, ¿ya? Y en cuanto a los homófonos, suenan iguales, pero no son lo mismo, porque su variación puede ser de acuerdo a su sintaxis o puede variar en cuanto a una consonante o una vocal y alterar el significado,
¿ya? Aquí, por ejemplo, votar, votar, son dos palabras diferentes. Errar, errar, ¿no? Piensen, parecidos en su sonido, pero diferentes en la forma de su comprensión, ¿ya? Bien, voy a seguir viendo rápido. Hiperonimia y hiponimia. Esto tiene que ver con relaciones en inclusión de esas dos o más palabras. En cuanto, por ejemplo, cuando nosotros usamos una sola palabra, flor, nos estamos refiriendo a varios componentes dentro de la flor, ¿ya? Pueden ser de acuerdo a su especie y de acuerdo a su género, ¿no? Entonces, hiper significa por encima de o arriba de. Entonces, fíjense, la base es flor, pero no, las palabras pueden contener diferentes significados, ¿no? Que le pueden llegar a ser rosa, clavel o cualquier tipo de flor. La flor es la palabra base para designar una especie, ¿no? Un tipo. Por eso aquí hay un ejemplo, flor, ¿no? Y de pronto aquí, por ejemplo, vemos esa flor es hiperonimio, ¿no? Hiperonimio de rosa, porque rosa corresponde al sema genérico, por eso dice ahí del sema genérico, porque corresponde a este género, la flor. Y la rosa es uno más que comprende a este tipo de género. Géneros, pues sí se van a encontrar en la Biblia y por eso es importante. Ahora, rosa es hiponimio porque corresponde a flor, ¿no? Corresponde a este tipo de géneros, ¿no? La flor es genérica, específica de la rosa, ¿ya? Es para eso nada más que no sirve esto. Ahora, bien, voy a adelantar, ¿ya? ¿Qué es morfología? Morfología, lo que habíamos visto, es una rama de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, ¿ya? Primero, es una rama de la lingüística. Su idea, su propósito o su fin es lograr el estudio de la estructura de las palabras, ¿ya? O sea que la persona que habla normalmente tiene una visión, puede ser esta clara de lo que constituye una palabra. Pero sin embargo, ¿no? Dentro de esto, no existen cierto tipo de casos y dentro de esto van revelando que esas palabras y los morfemas no siempre coinciden y de ahí que ese es un análisis de la morfología. Entonces, la forma tradicional, ¿no? En la cual se escriben los pronombres, sean encíclicos del español, simplemente convergen, como dice ahí, en la gramática prescripta. Entonces, para decirlo más fácil, ¿ya? La morfología lo que hace es mirar la estructura de una palabra. La estructura de la palabra comprende la raíz, el lexema, ¿ya? Raíz, su lexema, ¿no? Y de ahí que el lexema es el segmento de esta palabra, ¿ya? Y ahí es donde va a mirar habitualmente el significado, ¿no? Basado en el acento, su propósito o intención de la palabra, sus pausas, ¿no? Cómo inicia, cómo está al final. Y sobre esto se va a aumentar un sufijo. Y ese sufijo le llamamos morfema, ¿ya? El cual es singular, genérico, femenino, ¿ya? O puede ser masculino, dependiendo, ¿ya? Pero lo importante es entender que es un sufijo y que esto se le añade un morfema. Morfema porque va a dar una forma a esta raíz, ¿ya? Que es el lexema. Entonces, ¿cómo se define un morfema? Es la unidad mínima, ¿no? Que tiene significado, ¿ya? O sea, es el fonema, una unidad mínima, ¿ya? El morfema, por eso puede realizarse de distintas formas y tiene variantes y son alomorfos, ¿no? ¿Por qué? Porque van cambiando de acuerdo a género, número, ¿ya? Y también en cuanto a tiempo.
Todas las palabras por eso tienen por lo menos un morfema, pero pueden tener dos o más morfemas, ¿ya? Ahora, por eso existen raíces y afijos. Les había explicado, ¿no? De eso, la raíz verbal, ¿no? Y de esto vienen los afijos. De ahí que pueden ser dependientes o trabados y unidos al lexema. De ahí que pueden ser derivados, ¿ya? Por ejemplo, los sufijos, los prefijos y los interfijos, ¿ya? Sufijos, ya saben, sufijos, ¿dónde están? ¿Ya? Los prefijos, prefijos antes, sufijos después, interfijos que están al medio, ¿ya? Bien. ¿Qué tipos de morfemas nos encontramos? ¿Ya? Pues existen derivados, existen simples, ¿ya? Un simple, un solo lexema. Entonces, así de sencillo. Entonces, existen derivados, ¿ya? Fíjense, lexema, morfema derivado, ¿ya? Avión, eta, ¿ya? Compuestos, ¿no? Dos palabras diferentes que se unen, un lexema más un lexema forman una palabra compuesta, ¿ya? Y hablamos de una palabra, ¿no? Que está siendo transformada, morfema, ¿ya? Entonces, por eso existen diferentes tipos de morfemas. Existen lexemas latinos, griegos, y creo que hebreos más, no estoy muy seguro. Ahorita no puedo decir porque no estoy revisando ahorita la gramática hebrea. Pero bueno, y hay parasintáticos, donde hay dos conceptos diferentes de parasíntesis, pero que no guardan relación entre sí. Y de ahí que, por ejemplo, aquí, un ejemplo, baloncesto, ¿no? O sí, baloncesto, perdón, está mal escrito, o baloncestista. Bueno, baloncesto, más así de sencillo, ¿ya? O basquetbolista, por ejemplo, ¿ya? Donde hablamos de lexemas, más lexemas y un sufijo, ¿ya? Y a la fuerza de eso va constituyendo lo que llamamos morfemas de acuerdo a su parasíntesis, ¿ya? Bien. ¿Hay categorías de morfemas? Sí. Las palabras se dividen y de ahí de acuerdo al núcleo, les había dicho, y otros de acuerdo a ese núcleo se dividen en sustantivos de pronombre, ¿no? Sustantivos, que son los pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Estos en realidad, preposiciones y conjunciones, nos sirven para relacionar en los elementos. Luego existen los que determinan el sustantivo, por lo llaman determinantes, ¿ya? Y también existen las intersecciones, que hablan de un sentido pleno, ¿ya? Intersecciones como frases pequeñas, ¿ya? Lo voy a dejar ahí, ese tema de los morfemas. Estoy resumiendo todo aquello que hemos ido viendo, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, qué es la sintaxis, que es otra palabra que también hemos visto aquí, ¿ya? ¿Ya? Sintaxis. Y habla de la función. Entonces vamos a ver a qué función se refiere. Bueno, la sintaxis, pues bueno, es fácil, es algo sencillo de entender, por decirlo. Y de ahí que es más o menos como una construcción de una oración, ¿ya? Es una construcción de una oración. Esa oración va a incluir a veces una unidad de palabras que van formando oraciones y dentro de esas palabras es como un rompecabezas. Dentro de esos rompecabezas van a encontrar sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, artículos, ¿no? Y todo eso llamamos, ¿no? Una sintaxis. Y dentro de esto también, al incluirse y va a ir armándose más, ¿no? De acuerdo al núcleo, y llamamos sintaxis, ¿ya?
Y a esto se van a ir uniendo dentro de estas palabras preposiciones y conjunciones que son enlaces, ¿ya? Preposiciones y conjunciones, y otras van a modificar al verbo o determinar al sustantivo, ¿ya? Entonces, es una construcción de oración. Bien, aquí hay un ejemplo, ¿ya? De una sintaxis. Bien, aquí se está armando, ¿ya? Y para obtener sintagmas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Responder cierto tipo de preguntas acerca de una oración. Tengo la síntesis, ¿no? Aquí tengo la sintaxis, perdón, la sintaxis, y yo quiero encontrar los sintagmas. Para obtener los sintagmas, tengo que hacer preguntas de la oración, ¿ya? ¿Quién salió de casa? ¿Ya? ¿Qué hicieron ellos? ¿No? ¿De dónde salieron? ¿Cuántos salieron? Y estos son los sintagmas, ¿ya? Entonces, el sintagma, ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito? Cumple una función dentro de la oración, ¿ya? Primero, indica quién realiza la acción. Indica qué hicieron y en qué circunstancias. Indica qué lugar salieron. Señala el movimiento en que salieron. Eso es lo que es la sintagma, ¿ya? O los sintagmas. Son indicadores, en otras palabras, ¿ya? Entonces, el sintagma es un conjunto de palabras con un significado unitario y una determinada función, ¿ya? Está formado por eso por un núcleo y elementos de diferente tipo que van modificando, ampliando el significado. Por ejemplo, aquí hay un tipo de sintagma, el núcleo, ¿ya? Sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, sintagma verbal, sintagma preposicional, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los elementos, ¿ya? Nos va proporcionando información que modifican o que amplían su significado. Entonces, por eso dice que es un conjunto de palabras con un significado unitario, ¿ya? Es un sintagma.